Mi nombre es Simón Gallego Ramírez, estoy cursando segundo semestre de Ingeniería Mecánica. Voy a realizar la explicación de los tres casos de cables. Entonces, el primero nos dice que un conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto de cable, el peso del cable es despreciable, y que este caso lo podemos visualizar en dos torres o postes que se ubican en un cable ACB y que soportan una gran cantidad de cable eléctrico. Bueno, tenemos aquí una serie de datos, como longitudes entre postes, altura de postes, C, que es el punto más bajo del cable, la densidad del cableado eléctrico, diámetro, XA y XB, que es la distancia horizontal, que es el punto C, HD, HB, y es que la punta del poste sobre respecto a C, qué distancia está. Tenemos también un análisis de geometría, por ejemplo, la distancia de CA y SB, esta y esta, lo podemos sacar simplemente con teorema de Pitágoras, porque pues tenemos un cateto HA y otro cateto XA que nos permite pues utilizar este teorema. Entonces eso lo sacamos por simple geometría, no hemos todavía visto nada de estática. El peso del conductor eléctrico, tenemos una fórmula que nos dice que la densidad por un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado, por la longitud del cable, por la gravedad, es igual al peso de ese cable. En este caso nos da 4.464.71 newtons. Aquí están pues las unidades que utilizamos y las magnitudes. Tenemos también formas de sacar los ángulos de estas tensiones, que es con tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente, en este caso serían los H sobre los X. Listo, este es el diagrama de cuerpo libre, lo planteamos en este nodo C, porque en este caso es muy sencillo hacerlo ahí, porque estas tensiones sabemos que en un cable siempre va a ser la misma. Entonces, esta tensión es la misma que va a salir de la torre B y esta tensión es la misma que sale de la torre A. Y este pues es el peso. Y ya sabemos que al tener este nodo es una carga concentrada, entonces nos permite hacer un procedimiento mucho más sencillo. Y entonces acá vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos dos incógnitas, CSA y TCB, que simplemente despejamos la calculadora o con sustitución o con cualquier otro método y nos dan ya los valores. Entonces aquí tenemos que la tensión máxima es la TCB de 6.719.84 newtons, sea en el punto B, y la tensión mínima es TCA de 6.095.17 newtons. Además, la longitud del cable, es decir, el tramo SA más el tramo SB, es de 78.65 metros. Continuamos entonces con el caso número 2. Estas distancias y estas magnitudes son las mismas del caso anterior, ¿cierto? De hecho, son los mismos postes, misma distancia HA y HB, sino que en este caso pues tenemos un conductor eléctrico que está distribuido mediante una serie de tirantes, es decir, que tenemos una carga distribuida. También nos preguntan sobre la longitud total del cable SAB y sobre la tensión. Bueno, vamos a empezar entonces concentrándonos en estos diagramas de cuerpo libre y nos vamos a imaginar que tenemos unos puntos de corte acá o acá, que vamos a llamar punto P. Esto nos va a permitir plantear, como lo ven en esta parte izquierda, un equilibrio de momentos respecto al punto P, y nos va pues entonces permitir determinar esta distancia Y en función del peso y de la tensión sub cero. Bueno, esta ecuación la llevamos a términos de HA y HB, ¿cierto? Porque digamos que esas son las distancias Y que vamos a utilizar. Vamos a relacionarlas, es decir, vamos a dividirlas, estos términos se anulan porque son iguales, y quedamos con esta ecuación, ¿cierto? Esto entonces después lo podemos reemplazar en esta otra que nos dice que la longitud total es igual a XA más XB, y entonces quedaríamos con esta ecuación. RH simplemente es la relación que hay entre las alturas, entonces para que tengan en cuenta. Esta es una ecuación cuadrática, la podemos solucionar por fórmulas del estudiante o por otros métodos, pero nos da dos valores. Este valor, 28.85, y un valor negativo, 135, menos 135, que no nos sirve. Entonces tomamos el valor positivo y con esta otra fórmula, pues entonces ya calculamos HB. Tenemos aquí también que S, es decir, la longitud total del cable, va a ser una serie en cálculo, ¿cierto? Que pues ya sabemos la fórmula, XA por 1 más 2 tercios de YA sobre XA a la 2 más XB por 1 más 2 tercios de YB sobre XB a la 2. Eso nos da un valor de 80.11 metros. Tenemos también los ángulos, 29 y 41 grados, que nos dicen a qué inclinación están las tensiones.
Este peso del conductor eléctrico no me detengo a explicarlo porque es exactamente lo mismo, simplemente que no vamos a multiplicar por la longitud, es decir que vamos a tener un valor de 61.16 newtons por metro aplicado. Y con ese valor de peso vamos entonces a trabajar ya en la parte de la estática. En la sumatoria de momentos en A tenemos que nos da un resultado de que la tensión sub 0 es igual a W, esta medida de peso, sobre 2HA por XA. También tenemos que TAX es igual a T sub 0, que TAY es igual al peso por XA, que TBX es igual a T sub 0 y que TBY es igual a W por XB, ¿cierto? Como ya tenemos el peso, tenemos XA y tenemos HA, entonces podemos empezar a solucionar esto. Y ahí pues ya se van recorriendo todas las ecuaciones. Nos dan estos valores, ¿cierto? Nos dan las tensiones en A y en B como componentes, pero nosotros la calculamos como calculamos una magnitud. Nos da que la tensión máxima es en el punto B de nuevo, es de 4.114.08 newtons y la mínima de 3.570.41 newtons. Y la longitud del cable es 80.11 metros. Pasemos entonces al caso número 3. Sabemos que estos datos son los mismos, entonces no me voy a detener a decirlos. Para que sepan, pues durante el video pueden ver las ecuaciones que estamos utilizando siempre al lado de los valores. Y entonces el enunciado nos dice, el cable que soporta el peso es el mismo conductor eléctrico y este tiene una forma llamada catenaria. Obsérvese como en la figura, ¿cierto? Entonces ya no vamos a tener un cable diferente, sino que el mismo cable, la misma catenaria que genera el peso, es la misma que está, pues digamos, en los postes. Tenemos estas mismas distancias, ya las conocemos, y entonces acá primero concentrémonos en este diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Es muy importante porque nos permite mirar, por ejemplo, la distancia S como varios diferenciales de S, ¿cierto? La distancia X como varios diferenciales de X y la Y como varios diferenciales de Y. Esto nos acerca un poco al concepto de la integral y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto simplemente por identidades trigonométricas nos sale y conocemos entonces que el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y estos son pues sus correspondientes valores. Ahora tenemos esta expresión, también esta expresión para los valores verticales, y vamos a integrarla. Cuando la integramos nos dan estos valores. Estos dos valores SA y SB para calcular las distancias horizontales que tiene esta catenaria, y YA y YB para calcular, es muy importante, el valor K, que es un valor que está desde el punto más bajo de la catenaria hasta los puntos superiores que son el B y el A, más, pues precisamente estas alturas HA y HB. De nuevo sabemos que XA más XB es igual a 73 metros, como en los otros ejemplos, y esto nos permite entonces, de cualquiera de estas dos ecuaciones, nosotros en este caso la hicimos con la de las distancias horizontales, pues despejamos XA y XB, y pues entonces igualamos a 73, que es el total, ¿cierto? De esto nos sale el valor de K, que es 53.04, y listo. Entonces, ya conocemos S, que es la sumatoria de estas dos expresiones, ya conocemos K y conocemos XA, que lo sacamos con esta expresión, que sale precisamente de despejar XA en las expresiones que teníamos, ¿cierto? Ya tenemos entonces el valor de K y el valor de XA y podemos realizar estas cuatro expresiones con total facilidad. El mismo peso del conductor eléctrico es el mismo porque los valores estos no van a cambiar. Y empezamos con la parte de la estática. Vamos a hacer dos sumatorios de fuerzas en X y dos sumatorios de fuerzas en Y. Entonces nos quedamos con que T sub 0 es igual a W por ese valor K, que TAX es igual a T sub 0, que TAY es W por la distancia del cable SA, TBX es igual a T sub 0 y TBY es igual a W por SB. Reemplazando esas ecuaciones, primero haciendo la de T sub 0 para poder tener las otras dos resueltas, nos dan todos estos valores como componentes y pues calculamos otra vez su magnitud. Entonces quedamos con que la tensión máxima es otra vez en el punto B, es de 4.408,43 newtons y la mínima de nuevo en el punto A con 3.745 newtons. La longitud del cable es 75.4 metros. Listo.
Estos son los diagramas de cuerpo libre, en donde podemos evidenciar que el peso, a medida que el cable va subiendo, va también aumentando su magnitud, ¿cierto? Entre más alejado está del suelo, el peso se va aumentando. Esto porque pues aumenta también esta distancia ya. Listo. Entonces vámonos a la comparación de los tres casos. Podemos evidenciar que el lugar de la tensión máxima siempre fue el lugar B, ¿cierto? Que la distancia siempre rondó en los 80 metros y que la tensión en los últimos dos casos, la máxima siempre fue alrededor de los 4.200, 4.300 y la mínima fue entre los 3.500. Mientras que en la primera configuración nos dio un valor es casi el doble. Esto porque teníamos pues cargas no distribuidas sino aplicadas. ¿Qué diferencia hay entre esos casos? Pues ya las que les mencioné. Mientras que se observa como la primera configuración se aleja un poco de los valores de las tensiones, de las otras tensiones, también se puede evidenciar una pequeña variación de aproximadamente 250 newtons si comparamos los casos 2 y 1. Es decir, las cargas están distribuidas de manera distinta, ¿cierto? ¿Qué casos me sería mejor para aplicar en la vida real? Pues el caso que tenga menor tensión. ¿Por qué? Porque esto va a hacer pues un menor esfuerzo en los materiales. Entonces, ese sería el caso número 2. ¿Cuál es más probable que falle? Pues considerando que todas las cuerdas, que todos los cables sean de igual material, el caso número 1, que es el cable que mayor fuerza soporta, es el que más es propenso a fallar. ¿Cómo se podría atender una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Pues es un poco lógico, es cambiando la altura del poste A, nivelándolo al poste, perdón, cambiando la altura del poste B, nivelándolo a la altura del poste A. Esto para que las cargas se distribuyan mejor y tener un sistema con menor tensión. Y aquí tenemos una serie de conclusiones, como que las cargas puntuales en un sistema generan reacciones de mayor magnitud. Hablando de cables, generan casi un aumento de 1/3 de los valores marginales, es decir, de los valores pues, comunes. Los tirantes hasta ahora han demostrado ser el método más efectivo de soportar las cargas más eficientemente, ya que con estos métodos se genera una menor tensión. El análisis estático de un cuerpo o de un sistema nos permite entender mejor su comportamiento, pero en especial sus capacidades. A veces es ideal hacer suposiciones de cargas máximas y así hallar puntos de quiebre y evitar daños físicos a la hora de hacer experimentos o otros temas. Los cables son herramientas que han sido utilizadas por nuestros antepasados y van a seguir siendo usadas gracias a su gran versatilidad, forma y resistencia. La tensión en la mayoría de los casos siempre es proporcional a la pendiente, es decir, que depende de la inclinación del cable, pues a mayor inclinación, una mayor tensión. El análisis corto, preciso y sencillo, como por ejemplo estas tablas de Excel, es una manera muy eficiente de reducir las complicaciones a la hora del entendimiento de los problemas y facilita el estudio de los diferentes casos. Es más útil conocer los diferentes casos en las aplicaciones de los cables para así determinar cuál es más apropiado para cada situación. Y listo, ese ha sido como toda la evaluación de los tres casos y la comparación entre sus resultados. Gracias.